Hola, mi nombre es Alison Gavilanes Castro, tengo 20 años de edad. Estoy estudiando Ingeniería del Sistema en la Universidad Politécnica Salesiano Guayaquil, Ecuador. Tengo una discapacidad auditiva de 67%. En el lado derecho tengo 33%, donde yo puedo escuchar y comunicarme con las personas. En el lado izquierdo tengo 100% perdido. Cuando tenía 1 año de edad, me enfermé y mis padres me llevaron al hospital. Me hicieron unos exámenes y me diagnosticaron de gastroenteritis. Durante el proceso de recuperación me dejaron por mucho tiempo penicilina, es decir, por muchos días, porque supuestamente no me bajaba la infección. Cuando me dieron de alta, mis padres se dieron cuenta que mi reacción no era la misma cuando ingresé al hospital. Y me llevaron a un especialista donde por muchos días me hizo estudios y me diagnosticó que tengo pérdida auditiva. Durante todo el proceso de aprendizaje descubrieron que tenía otro tipo de discapacidad que es del lenguaje, que al momento de no poder escuchar bien, no podía pronunciar bien las palabras. Durante todo este tiempo no ha sido fácil enfrentarme a la vida con esa discapacidad, pero con la ayuda de Dios, de mis padres, de mi familia, he podido salir adelante. Por eso les invito a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no se dejen vencer, que con la ayuda de Dios y con la de su fuerza voluntad todo se puede. Muchas gracias. Buenos días con todos. Daremos inicio a la charla sobre hipoacusia del proyecto Si no te veo, ¿cómo te escucho?, organizada por AEMPI UCSG. No está de más recordarles a los asistentes a esta charla que durante la misma se enviará un link de asistencia al chat de YouTube, en el cual deberán llenar obligatoriamente como requisito para la obtención de certificación. Asimismo, el link de retroalimentación será enviado al día siguiente de la transmisión de la charla. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Durango. Para los que no lo conocen, él es médico graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, realizó su posgrado en otorrinolaringología en el Hospital Militar de Guayaquil, su subespecialidad la realizó en el exterior con 2 fellows de cirugía endoscópica nasosinusal en el New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai y de cirugía de cabeza y de cuello en el Sylvester Comprehensive Cancer Center en Miami. Salud en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es profesor de otorrinolaringología en la misma. Es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y del Colegio Americano de Cirujanos, además de otras entidades científicas nacionales e internacionales. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Es un placer contar con su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto quiero explicar lo que es una hipoacusia y la importancia de la detección temprana de la misma. Debemos recordar que las hipoacusias más bien es una pérdida de la audición. Antes de comenzar, quiero diferenciar entre lo que es escuchar y oír. Oír simplemente es que captar un sonido y que tu cerebro lo interprete. O, mejor dicho, no saber qué es lo que es el sonido. Escuchar es la comprensión del sonido. En este caso, la pérdida auditiva, denominada hipoacusia, puede ser desde el punto de vista hereditario, congénito o adquirido posterior al nacimiento. Hereditario cuando hay antecedentes familiares con alteraciones cromosómicas en las cuales ya el niño viene predeterminado con una pérdida auditiva. Congénitas son cuando se adquieren durante la gestación por medicamentos, drogas, ciertas sustancias o patologías o enfermedades que pueden ser presentadas durante el embarazo. Y las adquiridas posteriormente ya se ven en el desarrollo del niño o de la persona. Es importante determinar que cualquiera de estas 3 entidades, hereditarias, congénitas o adquiridas posterior al nacimiento, la importancia de la misma es la detención temprana. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se detecta la pérdida auditiva, el tratamiento es idóneo y da resultados óptimos. Porque una persona que tiene una pérdida auditiva desde pequeño puede alterar no solamente el entorno social, sino el lenguaje.
Y cuando hablamos de lenguaje es la expresión. A estas alturas, en este mundo globalizado, no se puede permitir que un niño tenga una pérdida auditiva y haya un retraso en el lenguaje y la detención se la haga 5, 8, 9, 10 años, porque la incorporación a la sociedad cada vez se va a tardar. Si vemos, hay puntos importantes y es algo que yo siempre les digo a los estudiantes de medicina que van a ser doctores y que son médicos de primer contacto. El hecho de que ustedes capten, sospechen o tengan alguna intuición de que ese niño o paciente tiene una pérdida auditiva debe ser investigado inmediatamente. En los niños la detención es primordial. Actualmente hay ciertos exámenes que es, por ejemplo, las emisiones otoacústicas. ¿Qué son las emisiones otoacústicas? Son es como un eco, un sonido que emite la cóclea desde que nacemos. Este sonido es detectado por un transductor y el cual te puede decir si esa cóclea está funcionando o no. A nivel mundial es un examen obligatorio en todo niño que nace ponerle una emisión otoacústica para determinar si la cóclea está funcionando o no. Si no funciona, se sigue a otros exámenes más específicos. Pero es un filtro para determinar si ese niño en el momento del nacimiento está escuchando o no. ¿Por qué? Porque ese niño, si no escucha, va a haber un retraso en lenguaje, porque en este tipo de pérdidas auditivas son prelocutivas, que significa antes de aprender a hablar, locutivas, que son en el transcurso de que aprende a hablar, y poslocutivas, cuando ya aprendió a hablar. ¿Cuál es la diferencia? La prelocutiva, que son las que son desde el nacimiento, el niño no va a poder expresarse, el entorno social, el niño no socializa porque no está comunicado con el entorno. Las locutivas, hay un retraso en el lenguaje, pero hay un lenguaje distorsionado, porque el niño comenzó a perder la audición mientras comenzaba a hablar. Y la poslocutiva, que muchas son las más difíciles de detectar, porque son niños que llegan a la consulta y te miran a la cara y están hablando contigo, pero si te fijas, están viendo los labios. Y muchas veces los padres ignoran, no se dan cuenta, y ese niño está hablando con usted, pero respondió, capto eso, lo que hago es tapar. En ese momento el niño se quedó en blanco y aparece el padre o la madre preguntándole, el niño voltea, le lee los labios al padre, regresa y te responde. Entonces, eso ya es el indicio de que el niño perdió la audición posterior a la fase locutiva. Las hipoacusias son de dos tipos, básicamente, las conductivas y las neurosensoriales. La audición, como ya han escuchado en las charlas anteriores, la audición es mecánica específicamente hasta la ventana oval. ¿Por qué? Porque es un engranaje que está moviendo por medio del aire muchos membrana timpánica, martillo, yunque, estribo, y el estribo golpea sobre la ventana oval. Todo es un mecanismo netamente aéreo. Cualquier alteración en ese mecanismo, pabellón auricular, conducto auditivo, membrana, martillo, yunque, estribo o caja timpánica, se llama hipoacusia conductiva, porque hay una alteración en la conducción de la audición. Un tapón de cerumen, una digenesia, una agenesia, una otitis media, una lesión de la membrana timpánica, una lesión de los huesecillos. Cualquier cosa que afecte eso es una hipoacusia conductiva. ¿Qué significa esto? La conducción alterada, pero que es cóclea y nervio coclear están intactos. Por lo tanto, esas hipoacusias conductivas pueden ser reversibles en el 90% de los casos, porque se podría corregir cualquier alteración anatómica, reparar membrana timpánica, reconstruir huesecillos, poner implantes desde el punto de vista de caja timpánica, y al corregir la conducción, la audición se recupera. A diferencia de las neurosensoriales, que es cuando la cóclea, ya el receptor electrónico, en otras palabras, de la audición,
se altera. Y eso ya, cualquier alteración de la cóclea, del nervio hasta arriba, hasta el cerebro, ya sería una hipoacusia neurosensorial, las cuales no se pueden reparar por medio de cirugía. Actualmente se está hablando mucho, ya tienen que haber leído, tienen que haber hablado mucho sobre el implante coclear, que no es más que el oído biónico, como se lo conoce comúnmente, y es un transductor con unos electrodos que se introducen en la cóclea, y esto resume toda la transmisión eléctrica y estimula directamente al nervio coclear. Es el único tratamiento para una hipoacusia neurosensorial que dependa exclusivamente de un daño coclear. Daño coclear. El implante coclear solo funciona si la cóclea está afectada. Si está afectado el nervio o la vía auditiva, no va a funcionar. Otra alternativa en las hipoacusias neurosensoriales son las prótesis auditivas, los audífonos. Mientras más temprano se adapte un audífono de acuerdo a la necesidad de cada persona, el éxito de la recuperación o la incorporación a la sociedad y la parte lingüística y comprensión va a ser óptimo. ¿Cuál es el problema comúnmente? También hay las hipoacusias, la presbiacusia, que es la pérdida de la audición por los años. Todos, absolutamente todos, vamos a perder la audición. Así como perdemos la vista con los años y necesitamos ponernos lentes, comenzamos a perder la audición. Y una de las características de las pérdidas auditivas por los años es la falta de la comprensión del lenguaje. Cuando inició la charla yo les explicaba la diferencia entre escuchar y oír. Escuchar es entender el lenguaje, oír solamente es captarlo, y muchas veces ni siquiera los diferenciamos de qué fuente es el sonido. Lamentablemente en la presbiacusia, que es la pérdida auditiva por los años, lo que perdemos es la capacidad de entender. Generalmente en personas mayores es la típica conversación: está bonita la casa, la taza, la casa, la taza, la casa. Ah, habla bien que no se te entiende. Porque es lo que pasa, distorsionamos cuando estamos conversando, distorsionamos y no podemos entender. Y esta presbiacusia, así como es un problema en los niños cuando nace, detectarla, en las personas mayores esta pérdida auditiva causa una enorme irritabilidad. Las personas mayores con pérdida auditiva se vuelven irritables, se aíslan del mundo, no quieren compartir, no quieren conversar, no quieren socializar. ¿Por qué? Porque ya no pueden entender ni captar una conversación. Por eso son las personas que suben el volumen del televisor muy alto, tienen que gritarle y eso les molesta. Ahora, asimismo, como estas personas se comienzan a aislar en la comprensión del lenguaje, pasa lo mismo si tú no detectas una pérdida auditiva inicial en un niño. Ahora, hay un elemento muy importante como la introducción que escuché de la señorita que tuvo un cuadro infeccioso de nacimiento, al año de nacimiento. Hay ciertas drogas que se llaman ototóxicas que afectan notablemente a nivel coclear a las células ciliadas. Estas drogas ototóxicas principalmente son los aminoglucósidos, que lamentablemente se usan mucho en medicina. Son muy beneficiosos cuando se los usa adecuadamente, pero tienen un alto efecto dañino a nivel de las células ciliadas. Estas drogas, en un porcentaje muy alto, pueden producir un daño permanente o posiblemente temporal de acuerdo a la droga que selecciones de los aminoglucósidos. ¿Cuál es el problema fundamental en esto? Que como son lesiones de acuerdo a la edad, si son prelingüísticas, como en el caso de la señorita que habló inicialmente, va a haber una alteración en el lenguaje. Pero si son poslingüísticas, en el caso de nosotros que somos adultos, la pérdida va a ser muy notoria, pero el lenguaje no se va a alterar. Normalmente, en todo paciente que entra a una terapia o todo paciente que es sometido
a altas dosis de la misma, tiene que ser obligatorio, posterior al tratamiento, una emisión otoacústica para determinar si la cóclea está funcionando óptimamente o no. Porque si la cóclea se alteró por el uso de estos medicamentos, va a producir una pérdida auditiva. Ahora, ¿por qué es importante saber cuáles son los medicamentos ototóxicos? Son como antibióticos, los aminoglucósidos y los macrólidos. Los antiinflamatorios también pueden ser ototóxicos, también hay ciertos antihipertensivos y otras drogas más. El médico debe saber cuáles son los medicamentos ototóxicos. ¿Por qué? Porque si me llega un paciente, en el caso mío como otorrinolaringólogo, con una pérdida auditiva de base, yo no puedo usar ninguno de estos medicamentos. Porque si ya tiene una pérdida de base, yo exponerlo con un porcentaje alto y un daño mayor a la pérdida auditiva con estos medicamentos sería ya una falta de ética lógica y un error garrafal usar los mismos. En las pérdidas auditivas, tanto conductivas, a las cuales yo le doy una importancia muy grande, principalmente en niños. Estas pérdidas conductivas, donde está la transmisión aérea, son las típicas pérdidas. Les voy a poner un ejemplo, como cuando viajamos en avión o viajamos a las alturas y se nos tapan los oídos. Y tranquilamente hacemos, todos los estudiantes de medicina y doctores sabemos que con una maniobra de Valsalva, que estamos mandando aire de la parte posterior de la fosa nasal por la trompa de Eustaquio al oído medio. Los niños pueden tener pérdidas auditivas conductivas que producen retraso en el lenguaje y falta de socialización. Niños que tienen dificultad en el aprendizaje, niños que tienen dificultad en el comportamiento. ¿Por qué? Porque son niños que tienen pérdidas auditivas, pero son reversibles, porque lo que está alterado es la conducción. Estos niños son muy característicos y son las hipoacusias más fáciles de detectar. Y dos, las que con un tratamiento específico el niño recupera la audición del 100%. Y evita retraso en el lenguaje, acusias conductivas por otitis media con efusión. Por favor, otitis media con efusión. Es un tema que ustedes tienen que leer, estudiar, canalizar, porque esta hipoacusia es 100% reversible. Son niños que están asociados con cuadros respiratorios superiores, niños con hipertrofia de adenoides que les causa una dificultad respiratoria nasal y son niños que solo respiran con la boca. Las adenoides es un órgano linfoide que está desde el nacimiento y está en la parte del cabo, justamente detrás de la nariz. Nacemos con ellas, su pico máximo de crecimiento es entre los 3 a 9 años y involucionan solas. El problema es que el tamaño de estas adenoides van a tapar la ventilación de la trompa de Eustaquio y por lo tanto los niños al no ventilar el oído y no tener un ducto de drenaje se llenan de mucosidad la caja timpánica y el niño comienza a escuchar como que tuviera los dedos metidos dentro de los oídos. Es característico el niño que alza la voz cuando habla, grita, sube el volumen del televisor, usa audífonos de cualquier marca, cualquier modelo con un volumen mayor. Y eso es otra cosa importante. El uso de los audífonos está causando que la generación de ustedes y la generación que viene después de ustedes tengan pérdidas auditivas significativas por daño auditivo por ruido. Ahora, estos niños, cuando usan los audífonos, como padre, estás al lado escuchando lo mismo que está escuchando el niño. Y eso significa que el volumen está alto. Una vez que se detecta con pruebas auditivas esta pérdida auditiva, se puede hacer un tratamiento adecuado extirpando las adenoides y poniendo ductos de ventilación en los oídos. Y la audición se recupera un 100% y el comportamiento del niño, la socialización del niño
y el lenguaje del niño cambia significativamente. Lo importante de las hipoacusias, indiferentemente de la etiología, es detectarlas a tiempo. Porque si no las detectas a tiempo, el problema va a ser mayor, porque si es un niño va a haber retraso en el lenguaje, falta de comprensión, socialización. Si no la detectas cuando ya comenzó nuestra edad mayor o tercera edad, va a haber una falta de socialización y un aislamiento total. Desde el punto de vista del porcentaje de pérdidas auditivas, también puede haber entre leve, moderada, severa y profunda. Una pérdida total de la audición se llama coofosis. Coofosis se llama la pérdida total de la audición, donde no hay ni una sola respuesta a un estímulo auditivo, a diferencia de que puede ser leve, moderada a profunda. Las pérdidas auditivas se pueden presentar de acuerdo a la frecuencia que se toma diferentes manifestaciones. Hay una, la que les explicaba hace un momento, o les refería hace un momento, que es el trauma acústico, que es el daño auditivo por ruido. Es muy común actualmente, toma las frecuencias agudas, frecuencia 4000 u 8000, pero no afecta las frecuencias de las 250 Hz hasta las 2000 Hz. ¿Por qué es importante esto? Porque esto que estamos hablando y esta comprensión del lenguaje que están captando ustedes están siendo percibidas entre 250 Hz a 2000 Hz, que es el área de la comprensión del lenguaje. En cambio, 4000 u 8000 son frecuencias netamente agudas. Estas frecuencias agudas son las primeras que se lesionan en un daño auditivo por ruido. Muchos de ustedes, que son jóvenes, han estado en fiesta con un volumen muy alto o en una discoteca, en una barra, y muchas veces cuando ustedes salen de estos lugares muy ruidosos, salen con un en los oídos. Como yo molesto, generalmente está casi con un daño auditivo. Eso ya se llama una fatiga auditiva. Siempre es importante evitar estas exposiciones porque el daño auditivo por ruido en una pérdida auditiva, un trauma acústico, se puede presentar en exposición prolongada al ruido. Estos son hipoacusias neurosensoriales. Actualmente se habla mucho de la genética y al principio cuando hablan de la genética en las hipoacusias de tipo hereditario, se habla mucho de qué ayuda puede tener en la genética en las hipoacusias neurosensoriales. Actualmente la ayuda es gigantesca, porque ya se ha determinado cierta información, ciertos genes que predisponen a la formación genética. De la manera más sencilla, si yo tengo una pérdida auditiva que se me activó desde el punto de vista hereditario a los 30 años, significa que a los 30 años comencé a perder la audición, porque mi papá la perdió a los 30 años, mi abuelo la perdió a los 30 años, mi tío abuelo la perdió también en ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algún gen desde el punto de vista hereditario que está activando esa pérdida auditiva. La genética ha presentado una ayuda gigantesca en esto. ¿Por qué? Porque si yo ya la tengo la pérdida, la genética va a buscar y determinar cuál es el gen que poseo yo que está produciendo esta pérdida. Y lo que va a hacer es investigar si mis hijos son portadores de esta información genética. Ya se ha determinado ciertos tipos de genes que predisponen a la pérdida auditiva y no es que tú puedes cambiar la genética. Ojo, no se puede cambiar la genética, pero sí se puede alterar la cadena enzimática de la misma. Porque no es que el gen viene de un momento a otro y ¡pum!, me apaga la audición. El gen activa una cadena enzimática que en uno de esos factores de la cadena enzimática va a haber un factor enzimático que va a dañar la función auditiva. Por lo tanto, ya se ha determinado dónde se puede romper la cadena enzimática de ciertos genes. Si yo sé que poseo un gen X que va a activar la pérdida auditiva mía a los 50 años y tengo 30,
puedo comenzar un esquema de tratamiento preventivo para romper la cadena enzimática, para cuando se me active ya el eslabón número 5 de la cadena se rompa. Por lo tanto, no voy a llegar a la pérdida auditiva. Esto es maravilloso en la parte genética, en la parte auditiva. Hipoacusias conductivas neurosensoriales. Detección temprana. Mientras más temprana la detectes, mucho mejor. Siempre es importante la audición, detectarla desde el momento de nacimiento. En nuestro país no hay, nosotros hicimos una tesis en la maestría de gerencia de salud de un esquema para que se haga las emisiones autoacústicas en todos los niños que nacen, pero lamentablemente no se hace. Se hace solamente en ciertos hospitales pediátricos cuando los niños salen de UCIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué? Porque son niños que han estado padeciendo de hipoxia, han estado usando alta cantidad de antibióticos o han estado sometidos a estrés patológicos. Por lo tanto, se les hace la emisión autoacústica para ver si saliendo de UCIN tienen pérdidas auditivas o no. Pero esa no es la norma es que todo niño que nazca tienen que hacer tienen que hacer una emisión autoacústica. Porque de esa forma tú vas detectando a tiempo si este niño tiene o no una pérdida auditiva. Porque si tiene este niño una pérdida auditiva, en primer lugar, es candidato a un estudio mucho mayor y ver si puedes implantar un implante coclear. Y el implante coclear puesto adecuadamente desde la fase prelocutiva, ese niño va a desarrollar 100% normal. Porque si el implante coclear es colocado adecuadamente en el tiempo indicado y haciendo la rehabilitación adecuada, esa persona, ese niño va a desarrollar, a ser un adulto 100% viable la parte auditiva. Pero si nosotros detectamos una pérdida auditiva tardíamente, ya el trastorno del lenguaje, el trastorno del comportamiento es más difícil de resolver. Peor aún, una detención muy tardía de la hipoacusia, el retraso del lenguaje que yo he visto mucho, o mejor dicho, la alteración en el lenguaje en pacientes ya de 14. El chico mudo es un chico sordo. Cualquier terapia de lenguaje, cualquier cosa que tengan que hacer. Yo he visto muchos pacientes que vienen, doctor, mi hijo lleva 3 años en terapia de lenguaje y no habla bien. Señora, le han investigado pérdida auditiva. Mi hijo escucha bien. Porque lamentablemente los padres no nos gustan que nos digan que nuestros hijos son sordos. Pero lamentablemente hay que estudiar pérdidas auditivas. Y no se imaginan la cantidad de pérdidas auditivas que encuentro en niños con retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Porque como hablan mal, lo primero que hacen es terapia de lenguaje. Pero el terapista de lenguaje, que no es todos, o los padres, no le hacen un estudio de la audición. Nosotros hablamos lo que escuchamos. Si escuchamos distorsionado, vamos a hablar distorsionado. Si escuchamos mal, vamos a hablar mal. Si no escuchamos, no hablamos. Así de sencillo es esto. La parte auditiva no solamente es audición, está conectado con todo el sistema límbico, que es el sistema de los sentimientos. La audición, a mi criterio personal, Carlos Durango, es mucho más importante que la visión. Tal vez tenga puntos controversiales con los oftalmólogos o con muchas personas, pero para mi criterio la audición es mucho más importante. Si ustedes les preguntan a las personas que vivieron la época de los 40, de los 50, donde no había televisión, solo había radio, había películas enteras, novelas enteras, donde la familia se reunía alrededor de una radio y solo con lo que se iba narrando, la imaginación iba volando. Es fácil para ustedes escuchar una canción y recordar todo un evento, todo un momento de sus vidas. Escuchan una frase y les altera todo el sentimiento que puedan tener en ese momento. No hay nada más reconfortante que escuchar la voz de la mamá, la voz del papá,
Aunque no lo estés viendo, solo el hecho de escucharlo te llena el alma. Por lo tanto, la audición es lo único realmente que nos comunica con todo el entorno. La visión sí, pero tú puedes cerrar los ojos y escuchar y el mundo está a tus pies. A diferencia que en la visión, tú solamente ves, pero no te comunicas con el entorno. Por eso es importante, y cuando me invitaron a esta conferencia, hablar de hipoacusia es un tema muy extenso, y hablar de todas las patologías de hipoacusia aún más. Pero lo más importante, antes de pensar en una hipoacusia conductiva o neurosensorial, es determinar, buscarla, encontrarla y tratar la hipoacusia, indiferentemente a la etiología. Si ustedes la encuentran, la diagnostican, de seguro hay un tratamiento que va a ayudar enormemente a esa persona. Y yo les aseguro que si ustedes detectan una hipoacusia en un niño y lo canalizan adecuadamente para que tenga el tratamiento y la rehabilitación adecuada, le van a cambiar la vida entera a esa persona. Porque va a ser un niño que va a crecer con lenguaje, socialización y alguien útil a la sociedad. Los padres no somos eternos. Ya la conducta anterior de niños sordos o niños con dificultad de lenguaje, donde se los ocultaba, se los dejaba solitos y los padres los cuidaban, lamentablemente eso ya tiene que ser totalmente cambiado. Yo tengo pacientes que vienen con los padres, chicos, hombres o mujeres, con unas pérdidas terribles, con un retraso en el lenguaje, casi que no se comunican, y los padres los cuidan, pero ya son adultos, y vienen con padres muy añosos. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa persona cuando los padres ya no estén? Por eso es importante determinar, diagnosticar y tratar una hipoacusia de la forma adecuada y en el tiempo adecuado. Ustedes que son las personas de primer contacto, especialistas, si ustedes sospechan de una pérdida auditiva, lo primero que deben hacer es pedir una prueba auditiva o interconsultar. No se queden callados, porque debemos cambiar la mentalidad de todos. Usar lentes no hay ningún problema, pero usar audífonos todavía tenemos mucha pelea porque no aceptan el uso de audífonos. Y dos, si vemos a una persona con una discapacidad auditiva, simple y llanamente es una discapacidad auditiva. No es que tiene un retraso ni nada por el estilo, simplemente tiene un problema auditivo. Y si lo determinamos o vemos y estamos socializando con esa persona, por favor, entendamos que él no es que tienes que gritarle, simplemente háblale de la forma más pausada, de la forma que se pueda comunicar. Si no se puede comunicar porque no tiene prótesis y usa el lenguaje de señas, acéptalo. Yo sí creo que todos deberíamos aprender lenguaje de señas para que podamos socializar. Nos vamos a topar con muchísimas personas con dificultad auditiva y debemos saber, así como aprendemos idiomas de todos los tipos y todos quieren ser trilingües, políglotas, todo lo que queremos hacer, el lenguaje de señas también es un idioma. Y por lo tanto es un idioma universal, porque no importa, el lenguaje de señas ya está predeterminado. No es que es un lenguaje de señas en alemán, en inglés, un lenguaje de señas en portugués. Es un lenguaje de señas. Y debemos aceptar y socializar con todas las personas que tienen pérdidas auditivas, indiferentemente la que tengan. Espero haberlos podido orientar y ayudar. Sí, muchísimas gracias, doctor. Su charla ha sido muy ilustrativa. Y igualmente los estudiantes tenían algunas inquietudes acerca del tema.
Entre ellas hay una pregunta que decía, ¿qué diferencias podemos encontrar entre una hipoacusia conductiva y neurosensorial al momento de la exploración física? Ya, normalmente lo más fácil para ustedes es el uso del diapasón. El diapasón básicamente estimula la vía ósea. Nosotros escuchamos por vía aérea hasta la ventana oval. De la ventana oval para adentro, que es la vía neurosensorial, es la vía ósea. El diapasón, básicamente, yo siempre les enseño la prueba de Weber. Lean sobre la prueba de Weber. La prueba de Weber es una estimulación netamente ósea, vibratoria. Golpean el diapasón, lo colocan, lo colocan en la frente, este va a transmitir la audición por vía ósea. Por lo tanto, está transmitiendo y está mandando el estímulo directamente a la cóclea. No necesita de la vía aérea. Por lo tanto, al estimular la audición, esto es un diapasón, normalmente yo recomiendo 256, lo colocan en la frente, esto va a estimular directamente a la vía neurosensorial, la vía ósea. La vía neurosensorial, no la vía aérea. Si yo lo pongo aquí es vía aérea, si lo pongo acá es vía ósea. La prueba de Weber se caracteriza de que si tengo una pérdida auditiva unilateral, no puede ser bilateral, unilateral, si pongo el diapasón y lateraliza al oído afecto, es hipoacusia conductiva. Si lateraliza al oído sano, es hipoacusia neurosensorial. Básicamente, este diapasón, doctores, va en consulta, sin audiometría tonal, sin logos, sin cabina, sin equipos, le puede dar una idea clara de que si es una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia conductiva. Gracias. Otra pregunta era, ¿cuál sería la principal causa de hipoacusia? Dependiendo, actualmente son de orden de lo que mayormente veo, si es conductiva, es cuadros respiratorios superiores, y si es neurosensorial, el daño auditivo es una de las principales causas, y dos, el uso de medicamentos ototóxicos. Esas son las señales principales, descartando o haciendo un lado las congénitas o las hereditarias. Pero las que debemos preocuparnos nosotros, dependen del médico, es la conductiva, que es la que tienes que detectar durante el desarrollo de la parte de los preescolares, y la de uso de ototóxicos, porque lamentablemente se usan muchos aminoglucósidos. Otra pregunta era, con prótesis de titanio en el oído medio por una hipoacusia, ¿se podrían hacer tratamientos estéticos como cavitación, radiofrecuencia o incluso realizar ultrasonidos? A ver, la prótesis de titanio básicamente de resonancia está totalmente descartado. Podrías hacer una tomografía, pero las prótesis de titanio en oído medio generalmente son las que se imponen para restablecer la conducción auditiva. De que se pueden hacer pruebas radiológicas, las puede hacer. Lo que no puede hacer son resonancias. ¿La otosclerosis sensorial se hereda? La otosclerosis es una patología de orden hereditario. Principalmente, más tiene carácter en las mujeres con 4-1 en relación a los hombres. Desencadenantes de la otosclerosis puede ser el embarazo o enfermedades virales. Y la otosclerosis no es más que la fijación del estribo sobre la ventana oval, comienza a fijarse. Entonces comienza como una hipoacusia conductiva, y puede terminar como una hipoacusia neurosensorial cuando ya el foco otosclerótico entra dentro de la córnea. Es una enfermedad progresiva muy lenta, y actualmente tratamientos quirúrgicos como la estapedectomía o la estapedotomía van de maravilla, donde se usan unas prótesis de Fish para mejorar la audición. Pero sí es hereditario y siempre debe sospecharse en las embarazadas
que aducen o dicen que después del embarazo o durante el embarazo comenzaron a perder la audición. Toda mujer que refiere que en el último embarazo, en el embarazo de mi primer hijo, comencé a perder la audición, como que no escucho bien y ahora con mi segundo hijo se me puso peor la audición, deben sospechar de otoesclerosis. Otra curiosidad que tenían los estudiantes es cómo se realizan los implantes. Ya, los implantes cocleares no son más que unos electrodos con diferentes canales. Pueden tener hasta 22 canales. Estos implantes cocleares se fijan en la mastoides y el implante, que es el canal, debe ser introducido, de acuerdo a la técnica, por la ventana oval o la ventana redonda, dentro de la cóclea. El éxito es introducir todos los canales en la cóclea, porque a medida que entran todos los canales dentro de la cóclea, el estímulo, el micrófono que está en la parte externa, capta el sonido, manda directamente a los canales y los canales transmiten el estímulo eléctrico directamente al nervio coclear. Por lo tanto, el implante coclear se salta toda la vía aérea, se salta todo el movimiento hidráulico de la cóclea, de la rampa timpánica, la rampa vestibular, todo se salta y hace directamente el estímulo eléctrico al nervio coclear. Por lo tanto, para que el implante coclear funcione, el daño debe ser a nivel coclear. Si el daño está en la cóclea, en el nervio coclear, en el tronco o en la parte del cerebro, el implante coclear no va a funcionar y es un gasto innecesario. Doctor, creo que esas serían todas las preguntas que tenían los estudiantes, esas serían sus inquietudes. Muchísimas gracias por haberlas respondido y por la magnífica charla que nos dio, ha sido muy ilustrativa. Le agradezco a usted la invitación y como siempre las órdenes. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctor.